Llegó la hora de hablar de la mítica e imparable Jeep XJ, un total ícono en el mundo del 4x4. Ya han pasado 40 años y sigue siendo uno de los 4x4 más emblemáticos de toda la marca. Esta SUV ha sido probada en todos los terrenos. Ustedes pónganle un obstáculo en piedra, arena, overland, lodo y créanme que esta guerrera lo superará. Antes de arrancar este video, quisiera saber cómo le dicen en tu ciudad. Cherokee, Cherokee XJ, La Cuadrada. Aquí en Tijuana simplemente le decimos XJ. Y si este contenido es de tu agrado, te invito a que te suscribas, me dejes un like y un comentario. Mi nombre es Ian Rentería, creador de contenido 4x4 aquí en Tijuana, y arrancamos con este video que es la historia de la Cherokee XJ. Para entender al XJ hay que mirar a su hermana mayor, la SJ Wagoneer. Aquella era una full size masiva producida en 1963. Jeep quería una versión mini que fuera atractiva para el público joven, que buscaba algo moderno y algo capaz en los terrenos que eran considerados fuera de camino. Así que en 1983 nace la XJ, comercializada bajo el concepto de Sport Wagon, o en español conocido como vagoneta. Ahora amigos, tienen que entender que en esos años, eso del rock crawling, del overland, de la arena, del lodo, del 4x4, ese mundo no existía. Entonces Jeep sabía que había creado el primer 4x4 de la historia y quería llevar ese mercado, esa experiencia, esa sensación al público en general. Pero en esta carrera de los vehículos todoterreno no estaban solos. GM o General Motors se adelantó un año con la S10 Blazer, también 4x4 y de tamaño compacto. Esto obligó a Jeep a innovar. De esa misma base nació en 1986 la Jeep MJ, mejor conocida como la Comanche, que era básicamente un XJ pero en versión pickup. Esto más que nada era para comerle algo de mercado a GM y ofrecerle algo extra al cliente aparte de su SUV familiar, sino un 4x4 que también se podía usar en trabajos pesados. Un dato curioso que tal vez no muchos conocen: en 2001 la revista Kiplinger la seleccionó como uno de los autos que se niegan a morir. Incluso el famoso diseñador Robert Cumberford, un famoso diseñador de vehículos en esa época, calificó a la XJ como uno de los mejores vehículos de todos los tiempos por su diseño innovador. Ahora, recuerden que Jeep no siempre fue Jeep, tuvo varios dueños a lo largo de la historia. Aquí les mostraré una pequeña línea de tiempo de todos los dueños que ha tenido hasta la fecha. De 1940 a 1953, Willie Overland. De 1953 a 1970, Kaiser Motors, Kaiser Jeep. Aquí fue la primera vez que escuchamos la palabra Jeep. De 1970 a 1987, American Motors o AMC. 1987 a 1998, Chrysler Corporation. De 1998 a 2007, Daimler Chrysler. De 2007 a 2009, Cerberus Capital Management. De 2009 a 2021, Fiat. Y de 2021 hasta la fecha es Stellantis. Existen varias leyendas, primos, de por qué se le llama Jeep. Ni siquiera la marca Jeep sabe o ha dicho públicamente qué significan esas palabras o por qué se eligió ese nombre. Existen dos leyendas en el bajo mundo del 4x4. La primera dice que en la Segunda Guerra Mundial había una palabra que se usaba como General Purpose, que es propósito en general. Y como en forma de cliché se puede decir, se le decía Jeepy. La segunda razón es porque en la caricatura de Popeye, si escucharon bien, Popeye, había un personaje que se llamaba Eugene Jeep. Ese personaje tenía como poderes mágicos y también se dice que de ahí salió esa palabra. Pero hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta y hay muchas más teorías de por qué se llama Jeep. Entramos a la parte de la ingeniería revolucionaria que hizo Jeep. Aquí es donde Jeep cambió las reglas del juego. Suspensión Quadralink, diseñada por Roy Loon, que le daba una estabilidad envidiable en carretera y en articulación en los terrenos fuera de camino. Cabe mencionar que en esa época las suspensiones flotantes, barras de torsión o de horquillas, también conocidas como independientes, eran populares por la comodidad que proporcionaban en el manejo del día a día.
Entonces, de esta manera Jeep, digamos, iba en contra de la tendencia de meter diferenciales rígidos en la parte de enfrente. Que créanme, sin esto Jeep jamás hubiera llegado a ser lo que es el día de hoy, ya que su capacidad off-road hubiera sido limitada. Llegamos a la parte de los motores. En ese entonces, el ingeniero François Casting rompió el mito de que solo los V8 eran potentes, enfocándose en motores más ligeros pero con mucho torque a bajas revoluciones, acompañado con el bajo peso de la Cherokee XJ. Esto era una gran combinación. Esta era otra innovación, porque tal vez hubiera sido más fácil meter un V8 ya existente para generar ese poder extra, pero hubiera ido en contra sobre lo que Jeep quería hacer al reducir drásticamente su peso. Esto nos lleva a hablar sobre el chasis de la Cherokee. A diferencia de otras camionetas, la XJ no tenía un chasis independiente. La carrocería y el bastidor eran una sola pieza que se le conoce como compacto. Esto dio como resultado un vehículo 544 kilos más liviano y mucho más compacto que la competencia, ganando una agilidad que nadie podía igualar. Y así es, escucharon bien, esta maniobra les ahorró más de media tonelada. Ahora, esto que hizo Jeep de ahorrarse 544 kilos fue crucial para su éxito. Esto la hizo mucho más ligera, mucho más capaz, mucho más económica y aparte, todos sabemos que en el 4x4 menos peso es más. Nosotros, aparte de que las camionetas ya son pesadas, les agregamos defensas, rock sliders, racas, suspensiones, llantas, rines. Todo eso es un peso extra, así que Jeep nos dé media tonelada para nosotros poder jugar fue un movimiento muy inteligente de su parte. En 1984, por fin se llegó el día. Llegó en versiones de 2 y 4 puertas. Un dato curioso es que ambas compartían la misma distancia entre ejes. Jeep solo alargó las puertas en el modelo de 2 puertas para facilitar el acceso. Incluso existieron versiones 4x2 para quienes solamente los querían usar en la ciudad. A lo largo de los años vimos versiones como la Chief, Pioneer, Laredo, Briarwood, Sport, Classic y Freedom. Al igual que hoy, los Wrangler, Sportster y Rubicon, cada versión ofrecía niveles distintos de lujo y equipo. Más que nada las variaciones eran estéticas, ofreciendo diferentes vistas, molduras o acabados. Pero en el año 97 sí tuvo muchas mejoras. Su carrocería interiores fueron rediseñados casi por completo para tener una apariencia más moderna a la época, que vino siendo el interior del Jeep TJ, y por fuera la carrocería era un poco más redonda, con una parrilla mejorada. También hay que mencionar que el motor fue actualizado por componentes más modernos. Pero sí hubo unas versiones que lamentablemente no fueron vendidas ni aquí en México ni en Estados Unidos, por lo cual son raras observarlas, donde eran unas Cherokees que incluían Dana 44 de Wagoneer. No traían lockers electrónicos, traían un locker enfrente de vacío como el que trae la XJ 8889, lo cual era una muy buena opción para gente que quería darle un poquito más de infierno a esos Cherokees. Aunque hubo varios motores, el 2.5 de 4 cilindros y el 2.8 V6 de origen GM al principio, el rey indiscutible es el 4.0 de 6 cilindros en línea. Es que es considerado de los motores más confiables de la historia de la automoción. Esto solamente es un mito, pero lo he escuchado muchas veces y lo he leído en ciertos blogs. Pero según, existe la leyenda de que Jeep sabía que su motor era tan bueno que te ofrecía garantía de por vida de agencia. En cuanto a transmisiones, tuvimos desde la Borg Wagner 3.4 en los inicios, pasando por la robusta AX15 hasta llegar a la NB3550 al final de su producción. Sus cajas de transferencia, conocidas como Transfer, NP231 y NP242 Electrac de la empresa New Process, permitía incluso el full time de tracción total en pavimento. Ahora, como se pueden dar cuenta, no había muchos aditamentos salidos de la agencia ofrecidos por Jeep, porque en ese entonces todavía el rock crawling, la arena, el lodo, las rutas todavía no empezaban a tomar tanto auge. Hasta el 2002 que salió el TJ con el Rubicon, fue el primer carro que de agencia traía ciertos aditamentos que fueron, digamos que preguntados al cliente. El primero fue diferenciales más grandes, bloqueos de aire porque no eran electrónicos pero ya eran seleccionables, y otra cosa muy importante fue poder desconectar la sway bar o la barra estabilizadora de forma remota o con un botón que permitía la articulación de tu carro. Entonces aquí más o menos fue cuando Jeep ya dijo, bueno, tenemos un mercado y de agencia nosotros podemos ofrecerles más. ¿Por qué sigue siendo una leyenda del 4x4? ¿Por qué después de 40 años sigue siendo una plataforma muy utilizada por los amantes del 4x4? Las razones son las siguientes.
Aftermarket infinito. Es de los vehículos con más piezas modificables en el mercado, quizás solo detrás del Wrangler JK. Un SUV ligero, en el 4x4 el peso es el enemigo, la XJ era ligera, su estructura unibody o compacto permite cierta flexibilidad o torsión que ayuda en el desempeño fuera de camino. Economía. Hoy en día sus partes son relativamente baratas y fáciles de conseguir, pero no todo es perfecto. Su talón de Aquiles siempre ha sido el sistema de enfriamiento. Jeep no diseñó un sistema de enfriamiento para mover llantas 35, 40, lo que genera mucho calor. Además, si quieres ir en serio, los diferenciales originales Dana 30 y Dana 35 suelen quedarse cortos, lo que muchos optan por hacer un swap de ejes por los de Rubicon, por el 88, la parte trasera o hasta el final los Dana 60. Aún así, esta Cherokee XJ era, es y será un carro muy capaz, muy modificable y más que nada muy querido por la comunidad del 4x4, que sentó las bases para que muchos nuevos modelos, y no solo eso, inspiró a otras empresas para que crearan sus vehículos 4x4. ¿Qué te pareció este resumen de la Cherokee XJ? Creo que fue una pequeña mini versión, mini documental, que voy a tratar de empezar a hacer más si esos videos tienen éxito. Amigos, créanme, la investigación de todo este guión me tomó semanas, y editar este video probablemente me va a tomar muchas semanas. Le quiero agradecer a mi compa Romo de Romo Vlogs que me prestó su Cherokee, que fue la Cherokee roja que vieron en todo este video. Entonces, hacer estos videos consumen demasiado tiempo, amigos. Si este video logra llegar a los 1000 likes, que por lo regular mis videos llegan 200, 300, no sé por qué, pero está bien, nos vamos a seguir aventando más. Podemos aventarnos la historia del buñuelo, la ZJ, los Wrangler, JK, TJ, todos, incluso brincarnos a otras marcas. Solo les pido por favor que le den apoyo, lo compartan con sus amigos, con sus tías, sus primos. Dejen un comentario si ustedes tienen XJ, qué les parece, cómo la tienen modificada, hagan sus preguntas, chavalos. Y pues llegamos al final del video. Estuvo haciendo mucho viento, pero los micros DJI son el negocio, primos. Chavalos, mi nombre es Ian Rentería, creador de contenido de 4x4 aquí de Tijuana, y nos vemos en el próximo video. Adiós.